Hello everyone! This time the interview is gonna be in Spanish again, but remember you have the subtitles in English and Japanese down below, so just set them up. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que estáis viendo este maravilloso canal de YouTube. Hoy tenemos una entrevista. Buen youtuber, mejor persona, NoobTube. Hola, buenos días. Días ya, noches aquí. ¿Cómo están? Bueno, muy bien, muy bien. Por aquí es primeras horas de la mañana, por ahí son últimas horas de la noche. Las maravillas de vivir en un mundo tan grande. Bueno, NoobTube, hay mucha gente te conoce, pero hay gente que no. Así que preséntate un poquito, quién eres y qué haces en tu canal. Mucha gente sí me conoce, ¿no? Yo me dedico a hacer contenido de Captain Tsubasa y también mucho contenido variado para andar practicando y andar subiendo contenido a mi canal. Entonces, ahorita lo que más me dedico es Captain Tsubasa, es lo que más me gusta hacer. Y, ¿qué más? Llevo ya una larga trayectoria, ya casi un año subiendo videos. ¿De Captain Tsubasa? De Captain Tsubasa. ¿Desde cuándo conoces Captain Tsubasa? Lo que es manga, anime, etcétera. De que se trata de Captain Tsubasa lo vengo conociendo desde los 5 años. Bueno, desde que Desde chiquito. Chiquito, sí, desde que mi mamá me ponía supercampeones, sí, Captain Tsubasa. Sí. Del 2002, ya me enamoré. Ya después fui conociendo un poco más de Captain Tsubasa. Y tuve la suerte de toparme con el juego de Captain Tsubasa Dream Team, de la versión japonesa. Entonces yo estaba esperando a que saliera la versión global. O sea, empezaste desde los primeros días, ¿no? Desde cuando salió la versión japonesa, hace ya 4 años. Sí. Ya, desde los 4 años. De la versión japonesa recuerdo que salió en agosto, pero yo me esperé a la versión global. Entonces me quedé esperando tiempo y hasta que salió. Pues desde que empezaste a jugar hasta que empezaste a hacer vídeos, hubo un lapso de tiempo, unos cuantos años. ¿Qué te motivó a hacer vídeos de Captain Tsubasa Dream Team? Pues principalmente, pues ya tenía una que otra base, hacía videos, pero necesitaba enfocarme en algo con lo que ya estuviera mucho tiempo familiarizado. Entonces dije, voy a enfocarme ahora en Captain Tsubasa Dream Team y a ver cómo me va. Entonces probé suerte y realmente pues me funcionó. Y dije, me queda el niño Leo. Para la gente que no ha visto tu canal, ¿qué tipo de contenidos haces? Porque es un poquito peculiar, es un poco distinto a lo que hacen otros youtubers. Ok, más que nada mi contenido se basa en el estilo de humor memético. Ya muchos ya saben de la palabra a la que me refiero. Y es que yo estuve aprendiendo mucho de ese humor en muchos grupos que hay en internet. Estuve mucho con la comunidad de Estados Unidos, de México, entonces estuve experimentando ese humor y lo estuve funcionando para fusionarlo con el juego. Entonces ya con eso ya me estaba dando una idea de qué podría hacer, qué momentos que podría hacer. Si es que a mí me daba risa, yo sabía que le podría dar risa a cualquiera, porque yo soy, la verdad, soy una persona de que soy muy carismática, por así decirlo, según dicen mis familiares. Además, haces contenido de humor que es entendible por cualquiera, porque muchas veces cuando ves una imagen de una comunidad está en ese idioma, en español, y va para la comunidad española, por ejemplo. Pero tu contenido, tienes fans y seguidores de todo el mundo. Más que nada yo quise basar, es que estaba en escoger el humor de aquí de Latinoamérica, o aquí el humor a nivel global, entonces dije, me voy a basar más en el humor a nivel global porque si es en Latinoamérica nada más le van a entender una que otra persona y ya es más global voy a expandirme un poco más de gente. Entonces es lo que estuve pensando. Entonces tuve que estudiar mucho. ¿Estudiar mucho humor o herramientas de edición? Humor, también de herramientas de edición tuve que estudiar mucho. Yo una larga trayectoria con eso. Quiero hacerte un par de preguntas técnicas, porque tus vídeos tienen mucha edición. Mucha edición. ¿Qué herramientas usas y cuánto tiempo te lleva? Pues al principio usaba Sony Vegas Pro junto con Photoshop. Antes, esas eran las primeras herramientas que usaba en los primeros videos que hice. Y después me pasé a Premiere y empecé a usar Adobe y pues me llevaba ahora más trabajo. Eran
48, 72, hasta una semana entera de edición. Para un vídeo. Un vídeo, sin nada más uno. Madre mía. Pero bueno, es que cada vídeo que haces también, o sea, la gente lo disfruta, lo goza, porque es un contenido que se ve el cariño y que se ve el amor hacia lo que es Captain Tsubasa y hacia el juego, ¿no? Sí, Todas las más que bromas nada. son bromas con cariño. Yo siempre lo hago todo con amor, siempre lo hago de una manera a fuego lento, como digo yo, a fuego lento. También haces directos, ¿no? Sí, hago directos los jueves y los domingos cuando puedo, cuando la oportunidad se me da, porque hay veces que realmente me siento mal y no quiero hacerlos. Digo, no voy a hacer nada, me voy a quedar acostado y voy a ver qué es de mi vida. Te entiendo perfectamente porque también a veces cuando hago directos de otras cosillas mías, hay días que digo, hoy no, que no toca, que hoy toca dormir o hoy toca comer. Bueno, toca hacer nada, definitivamente. Vale. Pues hablando más del juego, ¿hay particularmente algo así de algún personaje, por ejemplo, a que tengas especial cariño? Dentro Las de lo que son llamadas. a eso que te quería preguntar. Ida mía. Yamada, ¿por qué? ¿Por qué Yamada? Michelle Yamada. Ha sido, no sé, un personaje que la primera vez que lo vi dije, es pelado, es calvo tiene que ser el personaje más fuerte porque obviamente los personajes más fuertes de todos son calvos en su gran mayoría. Es cierto, es cierto. En muchos animes y mangas, los personajes más poderosos no tienen Y pelo. calvo. Sí, No sí, tiene pelo, es de calvo. sí, podemos hacer un Super Dream Team de Yamada, Nieja, etcétera. Ajá, yo sigo esperando, yo tengo fe en que le van a sacar una versión buena llamada, que va a ser meta por un año. Quiero creerlo. Bueno, Quiero pensar el eso. llamada de cofre estuvo bien. El llamada de cofre estuvo bien, estuvo potente, potente. El problema eran las técnicas, no pasaban de 450, entonces me desanimó un poco. Ya, pero a mí me hizo mucha ilusión jugar online y ver equipos con gente con llamada de cofre. Yo. Y En vez del llamada de cofre, típico no sé. Genzo, yo que sé, Müller, etcétera, Gino, llamada. Y digo, ole, campeón, campeón. Un campeón llamada. Un luchador. Pero ahora, y de ahora en adelante, a ver, tu canal tiene ese contenido humorístico, tienes tus directos. ¿Tienes pensado hacer algún contenido nuevo? O sea, algún proyecto en la cabeza que digas, bueno, pues el siguiente paso va a ser Pues este? tengo bastantes, pero realmente necesito tiempo para hacerlos porque yo por más que quisiera invertir el mayor tiempo del mundo editando, tengo otras cosas que hacer que es trabajo, Claro. escuela y ya, bueno, maestría más que nada, entonces a mis 24 años pues es un poco más difícil. Que era años atrás sí era más sencillo que podía editar cuando se me pegara la gana y todo eso, pero ya no. Bueno, En pues podemos actualmente. aprovechar un poco el canal y si necesitas ayuda o buscas ayuda, pues mira, de algún otro youtuber que tenga experiencia en edición o lo que sea, pues mira, que lo escriba en los comentarios y diga, mira, yo quiero ayudar a YouTube. Si le parece bien, le echo un cable y ahí hacemos aquí entre los dos, hacemos un vídeo. Aprovechamos un poquillo la fuerza del canal. Si te Estaría parece bien. bien, pero me gusta más trabajar así por mí. Que sea un trabajo que sea por mi cuenta, que se note que es mi trabajo, que sea de mi marca, que tenga mi marca. La marca de YouTube. ¿Cuál es la marca de YouTube? Una ¿Cuál marca. es? ¿Cuál es? Más que nada es un humor random, un humor que no te lo esperas a veces, que es como que extraño. Que el juego me lo da, pero es como me lo estuviera dando en la mano. Me dice, aprovechalo. Este te lo hemos dado ¿Tienes porque necesitamos. ¿Es algún referente del humor? Estamos hablando mucho de humor, pues siempre todo el mundo tiene algún referente del humor. Por ejemplo, a mí los Monty Python me pirran. No sé si tú tienes algún referente del humor que estés usando como base. Referente del humor, más que nada otros youtubers de otras comunidades que me inspiraron mucho también a hacer videos como de este random. Entonces ahorita no me acuerdo de sus nombres porque son bien difíciles. Pero ellos me inspiraron mucho en edición, me inspiraron porque, o sea, son horas de edición, pero a la vez al momento de ver el resultado es espectacular, o sea, una verdad A mí, que está muy a bueno el mí, video. a mí me gusta mucho porque cada vez que subes un vídeo
gusta verlo no solo en tu canal. Pues ves como la gente en Reddit, en Discord, en otros canales, empieza a compartir en grupos, empieza a compartir y todo el mundo lo disfruta. Y ves que disfruta gente de Latinoamérica, ves que disfruta gente de Francia, de Turquía, de Qatar, de todas partes del mundo. Todas partes. Más que nada, quiero que la gente disfrute. Yo sé que a veces el juego puede ser estresante, pero hay que verle el lado bueno a veces al juego de que si te está dando algo, hay que reírse de eso, hermano. O sea, ya uno, por más que sufre a veces, hay que divertirnos con lo que queda a veces de lo que nos entrega el juego. Esos momentos que una vez en la vida se viven. Vamos, yo te entiendo esa filosofía. Yo es la filosofía que tengo cuando, por ejemplo, tiro en una ruleta, no me sale nada y digo... Y me sale un tupe y digo, vaya un desastre, Sí. pues vaya. Ya pasó, o sea, ya pasó y va a seguir pasando o va a haber veces que te van a salir 4 y son nuevos. No, no, son momentos únicos que se tienen que disfrutar en el juego. Bueno, una última pregunta. Bueno, este vídeo lo va a ver mucha gente, entre ellos los desarrolladores y la comunidad. ¿Tienes algún mensaje para la comunidad para que esté viendo el vídeo? Bueno, para la comunidad más que nada que aprovechen estos momentos que el juego les entrega, porque cuando menos uno lo espere, el juego desaparece y uno le entra, le da un vacío que no vuelve a llenar otro juego. Entonces aprovechen esos momentos. Y nomás para también los desarrolladores, un llamado de SSR, bueno, pues, yo estoy esperando un llamado de SSR, que sea bueno. Oye, pues mira, yo qué sé, para el April Fool, yo lo voy a comentar. No, pero que sea bueno. Un April Fool, bueno, o sea, no te estoy pidiendo un Dream Festival, pero oye. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, el vídeo lo están viendo, así que el mensaje está dado. El mensaje de YouTube para los desarrolladores de Captain Toast Dream Team es, por favor, un llamada meta. Por favor. Muchísimas gracias, YouTube. Muchísimas gracias por estar aquí, por la entrevista. Gracias a todos los que están viendo el vídeo y nos vemos en la siguiente. Luego. Bye bye. Adiós. Bye bye.